Secreto de Libélula. Muy lejos de esos parajes, en el otro extremo del bosque, la hechicera Bárbara preparaba en un rincón de su incómoda habitación unos ungüentos muy poco aromáticos. Si la habilidad de un hechicero está en su capacidad para engañar y transformar en algo precioso una cosa que no lo es, nuestra extraña bruja no la tenía. La extraña mujer vivía en medio de una inmensa mata de zarzamoras bastante desproporcionada para el entorno en donde se había instalado, como experta en cosas traídas desde muy lejos, de culturas exóticas y extrañas. Muchos de sus conjuros que provenían de otras latitudes no tenían efectos en este bosque encantado. Era por su poca habilidad y afinidad con la magia real que, muy lentamente, fue buscando amistad con las brujas y hechiceras más connotadas del bosque. Muy lentamente entabló amistad con quienes despertaron en ella afinidades similares y a partir de esas cualidades casi idénticas, descubrió que muchas cosas podría aprender de ellas. Así fue como, durante una noche, de manera misteriosa, le arrebató su pequeño libro de misterios encantados a la joven Carola, despojándola de su más amplio sentido de equilibrio emocional, sentimental y muy especialmente de su recato. La falta de esto último se advirtió tiempo después. La ausencia de prudencia y de sentido común que la pobre joven experimentaba de vez en cuando era atroz. A Libélula le embrujó en un momento de descuido y fue de tal manera que la experimentada hechicera alada quedó completamente a su voluntad. La descuidada mujer le entregó todas sus fórmulas secretas después de hacerla beber en exceso infusiones de mandrágora. Aprovechando que se encontraba ida y sin voluntad alguna, la interrogó de uno cuanto aire. Todo lo que deseaba saber lo supo y la delgada mujer, hipnotizada, le respondió todo, completamente todo. Así, poco a poco, los secretos de Libélula se fueron develando para Bárbara y ésta los aprovechó al máximo. Pócimas, sobre encantamientos, sobre amores furtivos, sobre deseos muy ocultos y satisfacciones fascinantes en el más amplio sentido de la palabra. Le permitió comprender cosas incomprensibles hasta ese momento. Supo sobre secretos muy especiales. Y lo más importante, algo relacionado con un anillo de plata que proporcionaba placeres inimaginables, y cuya dueña legítima se negaba a vender. Gracias a esta información privilegiada, decidió planear el robo de ese anillo. Carola era fácil de abordar, caería fácilmente en sus redes. Era cosa de organizar la sesión de infusiones y listo. La haría hablar, igual que a esta otra, pensó la maligna Bárbara. Si ese objeto permitía que a esa estúpida muchacha le fuera bien en cosa de amores, en ella mayores aseguramientos de éxitos tendría debido a sus capacidades más que suficientes. ¿Qué cosas pueden trastornar a una persona a tal punto de traicionar a quienes le brindaron confianza? Amistad, abriéndole la puerta a sus más preciados secretos. Esta hechicera planeó durante toda una tarde su plan perfecto. O mejor dicho, casi perfecto. Pues el destino de cada cual siempre tiene algo que decir. Pues, si algo no es bien habido, los equilibrios suelen manifestarse de muchas maneras. Durante una tarde, la muy pérfida hechicera decidió ir donde Carola, so pretexto de organizar una gran fiesta de cumpleaños para una de sus amigas. Aprovechando la inusual dependencia que la muchacha tenía de algunas infusiones que le permitían mantenerse de buen ánimo todo el día. Al momento de conversar con ella la invitó a beber mandrágora combinada con otras hierbas. Después de un rato la infusión resultó perfecta y al cabo de unos 30 minutos, la pobre Carola se encontraba tumbada en un sillón totalmente inconsciente y la malvada hechicera registraba todos los rincones de la vivienda sin éxito. Por más que revolvió toda la pequeña casa del Rosal, el anillo no apareció. La hechicera malévola por más que buscó y buscó nada encontró y maldiciendo todo ese hermoso lugar, se esfumó como suelen hacer las brujas, dejando tras de sí un extraño aroma que las identifica de inmediato. Horas después la joven despertó de ese letargo extraño. Confundida quedóse quieta por un buen rato, y permaneció sentada intentando recordar lo que había sucedido. Rápidamente a su mente vinieron imágenes perturbadoras y los recuerdos afloraron de inmediato.
En ese momento sintió que la piel de gallina emergía desde lo más profundo de sus entrañas, y de inmediato llevó sus manos a su pecho izquierdo. Con seguridad inusitada, palpó las zonas bajas de su corpiño, y sintió un gran alivio al percatarse que su anillo intacto ahí se encontraba. Así, la joven hechicera quedóse más tranquila, y un placer único la invitó a continuar relajada sentada en su sillón de terciopelo rojo. Carola sabía de las muy variadas intenciones que todas sus brujas amigas tenían en sus mentes, y percibía que desde la llegada de esa extraña mujer, todas habían experimentado cambios drásticos en sus personalidades. Libélula no era la misma. Sus otras antiguas amigas habían cambiado completamente y otras tantas se habían ido distanciando de ella. La única que se mantenía casi igual e inalterable era la hechicera Betsabé, una bruja muy coqueta que habitaba bastante lejos, y a los pies de un inmenso árbol casi milenario. Había oído hablar de ella, y en una oportunidad habían intercambiado algunas palabras. Después de experimentar una intromisión a todo lo que era su privacidad, Dogareña decidió ir a verla. Necesitada desahogarse, y ella era la indicada después de todo lo que había vivido. Mientras Carola salía caminando hacia una zona bastante apartada en busca de Betsabé, la bruja bárbara salía de entre la gran mata de zarzamoras y caminando se dirigió hacia el centro del bosque. Por esos lugares esperaba encontrar ideas importantes que le iluminara un poco más su bien resecada mente de bruja. Desde hacía tiempo, ideas brillantes no tenía, y era muy importante adherirse a alguien brillante para sí. Sin mayores problemas, poder copiar esas ideas y brillar con luz ajena en muchos aspectos. Aspectos que en nada reflejaban su verdadera personalidad. En otro lugar del bosque, en su casa, Libélula despertaba una vez más de una extraña y larga noche. Lo único que recordaba era haber terminado sus labores y haberse dirigido hacia el rosal de Carola. Estando ahí advirtió que alguien le espiaba y decidió volar para tener desde las alturas una mejor visión del extraño espía y después ningún recuerdo más le vino a la memoria. Como era su costumbre, estando relajada en su casa ubicada en lo alto de un gran abedul, se asomó a su pequeña ventana a otear el horizonte. Desde ese estratégico lugar se veía perfectamente el lugar donde tenía asentada la vivienda su ex amiga y veíase marchito, triste y deshojado. Esa vista le inquietó mucho, pero más aún el no poder recordar el cómo había llegado hasta su casa. Por un momento cerró sus ojos e hizo un ejercicio detectivesco, tal como Bu perdido le había enseñado. Al instante una idea vino a su cabeza. Si hubiera llegado volando, alguien tendría que haberla visto llegar. Si hubiera llegado caminando, sus propias huellas deberían estar a los pies de su amado árbol. De inmediato abrió sus ojos y muy rápidamente bajó volando hacia los pies de este. Lo que descubrió fue sorprendente, escalofriante y esclarecedor. Dos pares de huellas, muy frescas, podían verse a los pies del árbol, quien la acompañó sortilegios hipnóticos aplicó en ella para hacerlo olvidar cosas, vivencias y eventos que ahora no recordaba. Los hechizos cumplen intenciones precisas a veces, pero los mismos, según las propias energías de los involucrados, se devuelven hacia sus orígenes. Mutan de muy variadas maneras y el hechizo que pretendía hacer olvidar, de pronto, hizo lo contrario. Al instante, como una avalancha de imágenes, los recuerdos olvidados aparecieron abruptamente, y en su rostro se reflejó la angustia de comenzar a recordar lo que había vivido tan intensamente. ¿Qué sería de todos ellos? Los recuerdos afloraron en su mente de manera tempestuosa. Sintióse enloquecer por descuidar lo que debió amar por siempre. Su razón enloqueció, sus sentimientos se perdieron en un laberinto de emociones que explotaban en su mente producto de imágenes perturbadoras, olvidadas, que ahora develaban misterios que hasta entonces no comprendía. Antes de enloquecer y de perder el juicio, su escasa racionalidad aún consciente la hizo desplomarse en el suelo tierroso de su propio jardín como una alternativa única para evitar la locura absoluta. La pobre libélula quedó tendida cual larga era y completamente inconsciente en el suelo. Y como suele suceder en estas historias, nadie se percató de ello, salvo alguien que la tenía en la mira desde hacía un buen tiempo.
Un extraño que la acechaba de manera persistente pero que, al verla caerla al suelo, ni se inmutó por lo sucedido. Muy por el contrario, muy tranquilamente se alejó del lugar sin siquiera mirar hacia atrás. Fin de la sexta parte.